Muy buenos días, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, celebrando, conmemorando también este día de domingo de resurrección. Esta clase que nos toca en el módulo de doctrina es la número 7 y vamos a hablar sobre la Biblia. Pero la particularidad que tenemos es que ya llevamos con esta el 50% de nuestras clases. Hemos pasado por todos los temas principales que tienen que ver con la doctrina de la fe, y los 7 temas siguientes, posterior a la Biblia, ya iremos viendo temas mucho más específicos con respecto a la doctrina. Así que les invito también a estar atentos a aquello. En primer lugar, para introducirnos un poco al concepto de la Biblia misma, podemos decir que esta proviene del griego biblión y quiere decir libros. Y esta a su vez proviene de la palabra biblos, que significa rollo o papiro, ¿cierto? Que eran los papeles donde se escribían antiguamente. No tenían la forma del libro que nosotros tenemos actualmente, sino que un pliego muy grande, el cual se iba enrollando. Biblos era también una ciudad fenicia, en el actual Líbano, donde se fabricaba y comercializaba el papiro. Este puerto aparece en la Biblia bajo el nombre de Jebal. Muy interesante, la Biblia aparece en la Biblia. Esta ciudad fenicia, una ciudad muy conocida en el mundo antiguo, una de las primeras grandes ciudades, y era un puerto al mismo tiempo, confeccionaba este material, y desde allí entonces surge el nombre de Biblos hacia el resto del mundo antiguo. La Biblia es entonces una recopilación de libros que en principio fueron textos separados, pero hoy son un único conjunto. Aquí es muy importante destacar entonces que Biblia no tiene un significado que sea particularmente religioso, es simplemente un conjunto de libros. Por eso no está mal su uso secular cuando dicen, esta es la Biblia del carpintero, todo lo que necesitas saber de carpintería. Por ejemplo, este es el libro, la Biblia de la medicina, todo lo que necesitas saber de la medicina. Ya que se trata de un conjunto de libros, una recopilación de normas básicas y fundamentales que pueden atañer a cualquier tema. Pero particularmente para nosotros los cristianos, la Biblia significa nuestro libro de fe y de conducta, como lo vamos a ir viendo más adelante. Algunas características entonces de la Biblia, en términos muy genéricos. Temporalmente fue escrita a través de la historia, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo, es decir, tenemos al menos 1000 años en el que fue escrita la Biblia, al menos 1000 años. Y aquí ciertamente no todos los arqueólogos y las personas estudiosas de este tema han llegado a un acuerdo completo sobre el tema, ya que algunos incluso extienden la fecha hasta 1500 años. Y esto depende de la antigüedad que tengan ciertos escritos, de los cuales no se tiene plena certeza de quiénes son sus autores. Su autoría sí se atribuye a una decena de personas. Se habla de fácilmente unas 40 personas. Algunas de las cuales son claramente identificables, y en otras aún existe debate. Entre ellas se encuentran reyes, profetas, jueces, apóstoles, entre otros. Tenemos distintos tipos de personas que cumplían distintos tipos de roles, de funciones en sus sociedades, en distintas épocas, que escribieron este libro. Sus libros se encuentran escritos en 3 idiomas distintos: arameo, hebreo y griego antiguo. Y sus estilos literarios son histórico, poético, discursivo, legislativo, biográfico, poético y, la verdad, entre muchos otros. Si quisiésemos entrar en detalle, podríamos encontrar muchos estilos que están dentro, presentes en la escritura. Y esto nos habla también de que es un libro diverso. Nos entrega un texto diverso, un texto rico en contenido. Y esto fue justamente por poder haber sido elaborado por distintos autores a lo largo del tiempo. Ahora, estudiemos un poco lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Cómo se fue conformando lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es el compendio de libros que provienen desde la tradición judía, ¿cierto? No decimos que son libros propiamente cristianos, sino que provienen desde la tradición judía, desde el mundo judío, desde la religión judía.
los cuales comienzan con la historia de la creación y terminan con los profetas que anuncian la venida del Mesías. Estos son los 39 libros que conocemos el día de hoy. Llamado Tanaj por los judíos, es utilizado hasta la actualidad. Hasta el día de hoy ellos lo utilizan. No lo llaman Antiguo Testamento porque no creen en la existencia del Nuevo Testamento. No creen en la existencia de que el Mesías ya haya venido a la tierra. Ellos siguen esperándolo. Sin embargo, ellos utilizan estos mismos libros y los dividen en tres grandes grupos. El primer grupo es la Torá. Y la Torá es básicamente la ley mosaica, que son los 5 primeros libros, también conocido por nosotros como el Pentateuco. En muchas ocasiones en la Biblia, incluso también en el Nuevo Testamento, se nos habla de la ley de Dios. Haber obedecido la ley. Y haber obedecido la ley es este Pentateuco, esta Torá, estos 5 libros fundamentales del inicio de la fe judía y que se le atribuyen a Moisés. Por otro lado tenemos los Nebim, que significa profetas. Y aquí están todos los libros que narran tanto las historias de jueces como de profetas que nosotros conocemos o clasificamos como mayores y menores, están allí. Y por último el Ketubim, que son otro tipo de escritos, ya sean los poéticos, ya sean los legislativos u otro tipo de textos que podamos encontrar en la escritura. Durante el siglo I a.C., alrededor del siglo I, ya comenzaron a componerse otros libros por los judíos, los cuales finalmente no fueron parte del Tanaj. Ya en la época de Jesús existía esta discusión. Los libros de estos últimos siglos, ¿los consideramos o no los consideramos como parte del Tanaj? Estos finalmente no fueron considerados por el mundo judío como parte del Tanaj. El Tanaj sigue siendo esta compilación de 39 libros. Sin embargo, este otro compendio de libros de una época mucho más cercana a la época de Jesús, sí fueron tomados por el mundo católico y son los que hoy en día se llaman deuterocanónicos. Y también los usa el mundo ortodoxo. Con respecto al Nuevo Testamento, este es el compendio de libros que narra la vida de Jesús y los sucesos de las primeras congregaciones cristianas por medio de los apóstoles y los discípulos. Es un compendio de 27 libros. Desde el siglo III ya se utilizaba el canon que actualmente nosotros conocemos, y su aprobación se consolidó en concilios regionales como los de Roma en el 382, el de Hipona 393, donde participó Agustín de Hipona, uno de los padres ciertos de la Iglesia, Cartago en el 397, y a diferencia del canon del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento son aceptados por el común de la cristiandad. A diferencia del Antiguo Testamento, en donde protestantes, católicos y ortodoxos tienen un canon distinto, en el Nuevo Testamento es un canon unificado. Todos utilizamos los 27 libros del Nuevo Testamento que tienen que ver con el Evangelio, con el camino de Jesús y de sus apóstoles y discípulos. Es muy interesante ver cómo fue este proceso, porque siempre existe una crítica por parte de las personas que desconocen muchas veces esta información. Dicen, claro, la Biblia es un libro escrito por hombres, ellos pudieron definir qué quedaba, qué no quedaba en la Biblia. Sin embargo, al estudiar meticulosamente el proceso histórico y el proceso arqueológico de descubrimiento de la Biblia, podemos ver que fue un consenso de la iglesia primitiva sobre los libros que se iban a ocupar. A diferencia de otras materias que hemos visto, aquí no existió un concilio ecuménico que reunió a toda la cristiandad y definió los 27 libros. Existió un acuerdo y los diferentes concilios regionales, tomando esta facultad de liderarse libremente y tomar sus propias determinaciones, fueron en distintos lugares definiendo el canon. Y resultó que este canon fue similar en cada uno de los distintos lugares. Y finalmente terminó consolidándose este canon de 27 libros, que ya se usaban desde el siglo III, como bien les decía. Se excluyeron muchos libros porque sí circulaban muchos otros escritos durante la época. Era común que existieran muchos más escritos. Muchas veces en algunos programas o noticias nos dan a entender que se trata de un nuevo evangelio, una nueva revelación que se encontró sobre tal apóstol o tal discípulo.
Sin embargo, muchas veces eso es una caricatura. Nosotros el día de hoy, al ver una noticia, por ejemplo, tenemos la noticia del coronavirus. Una parte de la noticia en la que van a contar los médicos de cómo vivieron el coronavirus en el hospital. Otra versión va a ser de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La OMS, de cuáles fueron los estándares que él tomó para poder enfrentar la emergencia. Otra historia va a ser la del mundo de la política, ¿cierto? Las determinaciones de las autoridades frente a esta emergencia. Otra historia va a poder ser contada por cada uno de nosotros cuando la expliquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobre cómo vivimos este proceso en nuestros hogares. Es decir, una misma historia es replicada por distintas personas. Eso no es extraño. Y eso es lo mismo que ocurría en aquella época. Había muchos escritos sobre el cristianismo. Había muchos escritos realizados por cristianos y por no cristianos sobre el tema. Sin embargo, aquellos que se consideraron que eran indispensables para la fe cristiana, siempre fueron utilizados de la misma manera. Y son estos 27 que nosotros conocemos. Hay ciertamente otros libros que no quedaron dentro de este canon y que hasta el día de hoy son conocidos y son estudiados muchas veces por los eruditos. Dentro de esto el Pastor de Hermas o algunos evangelios. Sin embargo, al no poder comprobar, y la iglesia en aquella época fue muy clara en eso, al no poder comprobar la veracidad de sus autores, al no poder tener una plena convicción de cada una de las cuestiones que se exponían en torno a la fe y la doctrina, lo desechaban. Si había un pequeño ápice que no quedara muy claro, lo desechaban. Y es así como libros que sí eran de inspiración para la iglesia primitiva, quedaron fuera del canon. Este proceso es importante comprenderlo de esa manera. Fue un proceso de crecimiento y de descubrimiento. Sin embargo, por ejemplo, las mismas cartas de Pablo, que eran dirigidas a una iglesia en particular, ¿cierto? La carta dirigida o a la iglesia de Roma, o a la iglesia de Corinto, o a la iglesia de Colosas, eran cartas particulares. Sin embargo, esas cartas, las mismas iglesias las iban replicando y le iban enviando a otras iglesias para que ellas también tuvieran el mismo mensaje que el apóstol les había entregado a ellos. Y utilizaban, por tanto, los mismos libros, ya sea en el norte de África, en Asia, en Europa, ya se comenzaba a utilizar este canon. Y eso es muy interesante de destacar. Algunas definiciones sobre lo que hemos conversado. Canon. Canon proviene del griego regla e indica el conjunto de normas que rigen una determinada actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de canon en la Biblia, estamos hablando de los libros que pertenecen a la Biblia. Para los que son fanáticos de series como las de Star Wars o algún otro tipo de serie de películas, es muy común también utilizar esta palabra. ¿Qué es canon y qué no es canon? ¿Cierto? Hay películas que quedaron atrás en la historia y que tenían algunas incongruencias, entonces ya no son canon. Y canon son las que se están realizando nuevamente, ¿cierto? De Disney, sobre Star Wars. De la misma manera con la Biblia. El canon es lo que se definió en su época, que eran los 27 libros que debían contener el Nuevo Testamento. Y todo lo que no son esos 27 libros, no son el canon. Esa es nuestra regla. Por otro lado, testamento proviene del latín alianza y se refiere al antiguo y nuevo pacto de Dios con las personas. Entonces, esta división que tenemos en la Biblia, esta primera gran división que tenemos entre Antiguo y Nuevo Testamento, da cuenta del antiguo pacto y del nuevo pacto que hay en Dios, por medio de la figura de Jesucristo, que es quien separa estos dos cánones, estos dos testamentos. Ahora, luego de pasar por esta revisión histórica, ¿cierto?, sobre el tema, vamos a ver lo que tiene relación directamente con la doctrina bíblica. En primer lugar, la Biblia fue escrita por medio de la inspiración divina.
que actuó en los distintos autores. Hemos dicho que son más de 30, cerca de 40, ¿cierto? Aún no se conoce un número preciso de autores, pero estos autores no escribieron porque un día les dio la gana escribir, no escribieron porque consideraron ellos preciso escribir, lo hicieron porque allí había una inspiración divina. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. En segundo lugar decimos que la Biblia narra la revelación de Dios que Él hace de sí mismo hacia la humanidad. Es una autorrevelación. Dios decide revelarse al mundo. Y esta es la historia de cómo Dios, una y otra vez, vuelve hacia la humanidad, vuelve a realizar sus pactos, vuelve a generar promesas, y de esa manera ver el hilo conductor desde el principio de la tierra hasta el fin de ella, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, la Biblia es nuestra fuente exclusiva de doctrina. Esto lo vimos en la primera clase, ¿cierto? Biblia no es sinónimo de doctrina. Desde la Biblia extraemos la doctrina por medio de un proceso que involucra la reflexión. Entonces, comprendemos la Biblia desde una manera global, ¿cierto? Nos sacamos un versículo al azar y decimos esto es doctrina. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, las doctrinas que hemos estado estudiando no aparecen en un solo libro, en un solo capítulo, sino que son descritas a lo largo de la Escritura. Es importante tener la noción completa de la Biblia para poder comprender ciertos temas. Y es por esto que también es la fuente primaria de la ética y de la vida cristiana. Es decir, que todo lo que hacemos, en primer lugar, debe someterse a la Escritura, a la luz de la palabra. Todo lo que hagáis, dice el Señor, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y si nosotros nos guiamos por aquel versículo, nos estamos inspirando en nuestras acciones, primeramente en la palabra. Luego podemos anexar y adicionar nuestra experiencia, luego podemos adicionar lo que conocemos de las personas, luego podemos adicionar lo que conocemos de las ciencias, la biología, la física, luego viene todo el posterior conocimiento. Pero el conocimiento principal y fundamental es la Escritura para nuestras vidas, para nuestro actuar. Y ciertamente para la doctrina es la fuente exclusiva. Aquí ya no es adicionando otros temas, sino que para la doctrina es única y exclusivamente la Escritura, para dejarlo claro. La Biblia además es la herramienta del Espíritu Santo para guiarnos en el conocimiento y el propósito de Dios. Jesús, al prometer la venida de este Consolador, nos dijo que Él iba a enseñarnos todo lo que sea necesario. Y es por eso que nosotros decimos que el Espíritu muchas veces abre nuestra mente y nuestra visión para comprender lo que dice la Biblia. Es por eso que cuando nosotros leemos la Escritura, es importante leerla no como uno leería cualquier otro libro, no es como ver una película, sino que debe pasar por un proceso de meditación, de oración, de reflexión de aquellas palabras. Aquí un extracto de lo que nos dice la Confesión Bautista de Fe de Londres. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Muy interesante lo que nos dice la Confesión de Fe. Todo lo que es necesario saber está en la Escritura.
Nosotros hoy en día decimos, hay ciertos temas que la Escritura no detalla muy bien. Hay ciertos temas de los cuales no hay tanta claridad. Hemos avanzado tanto que no sabemos cómo abordar ciertos temas desde la Escritura, nos cuesta. Se puede, todo tema puede ser abordado desde la Escritura, como lo vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay claridad absoluta de lo que es fundamental en la fe. Y esto es la salvación del hombre, la fe y la vida, y la gloria de Dios en aquello. Eso es más que claro en la Escritura. Por tanto, y esto también es indicado dentro de la Biblia, nada ha de añadirse a ella. No pudiese yo anexar algo a la Escritura y considerarlo canónico, ni siquiera por tradición de hombres ni por revelación del Espíritu. El apóstol Pablo fue muy claro: ni aunque un ángel del cielo bajase y trajese otro evangelio, ni en ese caso nosotros podríamos cambiar lo que creemos hasta el día de hoy. Y estas palabras de Pablo fueron proféticas, porque tanto desde el mundo del Islam o musulmán, como desde el mundo mormón, creen en que un ángel bajó del cielo y entregó otro evangelio. Y Pablo, el apóstol, ya nos había advertido de esto hace 2000 años. Continuemos viendo la confesión. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas. Nuevamente, temas muy interesantes que pone en la mesa la Confesión Bautista. En primer lugar, que como cristianos vamos a tener diferencias. Hay cuestiones que no están tan claras en la Escritura y sobre las cuales vamos a tener diferencias. No la Trinidad, ya hemos estudiado la Trinidad, nuestra doctrina fundamental, nuestra doctrina primera, y la cual compartimos con el resto del mundo cristiano. Sin embargo, hay otros temas en los cuales no necesariamente todos pensamos lo mismo, y es por eso que existe una gran cantidad de congregaciones, de iglesias con distintas visiones. Y no por ser una iglesia distinta a la nuestra va a tener una doctrina que no sea sana, sino que, como muy bien dice la confesión, las cosas contenidas no son igualmente claras para todos, pero aquellas que son necesarias saber, conocer y guardar, sí son claras para todos. Y este punto también es muy importante. Hubo una época en que el conocimiento radicado en la Escritura era exclusivamente para un grupo de personas. No cualquier persona era capaz de leer la Biblia, entenderla y guardarla, sino que solamente las personas designadas para ello. Y es por eso que esta confesión de fe fue visionaria en el aspecto que dice: las cosas que son fundamentales, cualquier persona las puede entender. Da lo mismo si es un erudito, si es alguien que ha estudiado la Escritura toda su vida, o si es alguien que recién está conociendo el Evangelio, si es alguien que tal vez no ha pasado por una educación formal en su vida. Estas cosas pueden ser entendidas también por ellos. Como dijo Jesús, estas cosas yo se las he revelado a ustedes y las he ocultado de aquellos que sabían. Y esto nos lleva irremediablemente a hablar del rol que tiene la Biblia en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante vamos a verla durante la próxima clase en un análisis mucho más histórico y doctrinal. Sin embargo, aquí nos vamos a fijar concretamente en lo que tiene que ver con la Biblia, con la Escritura. En primer lugar, debemos recordar que esta era la época del catolicismo medieval,
que es distinto al catolicismo que conocemos actualmente. Ha cambiado mucho el catolicismo. Sin embargo, en el catolicismo medieval, solamente el magisterio de la Iglesia era el que tenía la potestad para definir lo que se podía o no creer conforme a la Biblia. Y al mismo tiempo, solo aquellos que eran religiosos podían tener un acceso a la Escritura. El pueblo no tenía acceso a la Escritura, a menos que uno hubiese sido un alto señor, un príncipe, un rey. Y al mismo tiempo, las misas eran realizadas en latín, no era el idioma que hablaba la gente. Por tanto, era muy difícil tener un conocimiento particular de la Biblia. Lo que conocían las personas, lo conocían por medio del arte, ¿cierto? Que siempre exhibo en estas clases. Por medio del arte la gente conocía las historias bíblicas. Y por lo mismo también existían muchas otras culturas y creencias populares de santería y el rol especial que se le otorgaba a los mediadores, ¿cierto? Que no eran la figura de Cristo, sino los mediadores, los santos y vírgenes. Esto cambió con el tiempo de la Reforma Protestante. El sacerdocio universal implicaba un conocimiento personal y profundo de la Escritura. En la Reforma Protestante se dijo: cada creyente es un sacerdote. Los sacerdotes no son una única persona que habita en un templo y que sirve a una comunidad, sino que todos los cristianos son sacerdotes porque tienen un acceso directo a la presencia del Padre gracias al Espíritu de Dios. Eso lo estudiamos en la Trinidad. Segundo, la libertad de conciencia permitía a cada persona interpretar las Escrituras y guiarse de acuerdo a estas. La libertad de conciencia no significaba hacer lo que yo quiero porque se me da la gana. Significaba que por medio de un estudio personal, una convicción personal, un estudio meticuloso de la Escritura, yo pudiese definir lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, sin que alguien me lo impusiese por la fuerza. En aquella época sí se imponía por la fuerza, y si uno no actuaba dentro de los cánones que se esperaba dentro del mundo católico, uno podía ser muerto por la espada, encarcelado, expulsado de su comunidad, etc., perseguido. Y es por eso que ellos, los reformadores, plantearon esta necesidad de la libertad de conciencia, que cada hombre dé cuenta de su fe ante Dios. Se realizaba también una amplia difusión de las enseñanzas de la Biblia a todas las personas sin distinción. Estos fueron tiempos donde se comenzó a utilizar la imprenta, y esta sirvió para difundir este mensaje a toda Europa. De esa manera, las personas ahora tenían mucho mayor conocimiento de la Escritura. Podía llegar a una mayor cantidad de personas. Pero al mismo tiempo, los reformadores se preocuparon de que esto llegase en conocimiento a las personas. Ellos realizaban sus cultos en el idioma común, en el idioma que hablaba la gente, ya fuera alemán, ya fuera francés, ya sea español. Ellos utilizaban el propio idioma de la gente y se enfocaban mucho en la educación de las personas. Es por eso que el protestantismo siempre fue un movilizador de la educación. Fundó colegios, fundó instituciones educativas, se preocupó de que todos recibieran educación independientemente de su condición social. Aspiraban a una educación de carácter universal, como la que conocemos hoy en día, que es normal que un niño vaya al colegio. En esa época no era así. Solo algunos privilegiados podían tener acceso a una educación. No existía un acceso a una educación universal. Y esto fue lo que los reformadores comenzaron a hacer para que la gente pudiese entender y descubrir la Escritura. Ahora vamos a continuar viendo algunas diferencias que existen entre el catolicismo
y entre el mundo protestante. Ya hemos hablado de algunas de ellas. En primer lugar, podemos decir que la fuente de autoridad en el catolicismo proviene tanto desde la Escritura, desde la Biblia, como desde la tradición de la Iglesia. En el caso del mundo protestante, es exclusivamente la autoridad de las Escrituras. ¿A qué se refiere la tradición de la Iglesia? Tiene relación con este segundo punto, la interpretación magisterial. El mundo católico cree que el magisterio de la Iglesia, que es un grupo de personas escogidas particularmente para esa labor, es la única que puede tener autoridad para interpretar la Escritura. Cualquier tema que se someta a debate conforme a la Escritura debe tener una interpretación del magisterio y de esa manera es una norma para el resto del catolicismo. En nuestro caso no. Creemos que la Escritura es un libro suficiente y el único en el cual tiene autoridad para poder determinar lo que nosotros debemos creer y servir. No existe para nosotros un grupo de personas que nos puedan interpretar la Escritura, sino que cada uno de nosotros, conforme a la libertad de conciencia que hablamos anteriormente, tiene el deber y la responsabilidad de poder estudiar la Escritura, comprenderla, conversarla con otros y de esa manera llegar a acuerdos conforme a su fe. Y esto genera una división también muy importante con respecto al tipo de espiritualidad que nosotros tenemos. Para el mundo católico, la espiritualidad es de tipo sacramental, es decir, cumplir los distintos sacramentos de la Iglesia nos acerca más a Dios. El sacramento que ellos llaman de la Eucaristía, del bautismo, etc. Para nosotros, nuestra forma de vivir la espiritualidad es muy distinta, ya que es una espiritualidad bíblica. Nuestra espiritualidad la encontramos en el Evangelio, no en las acciones externas que nosotros manifestemos. Estas son costumbres, ordenanzas de la Iglesia, estas son tradiciones, pero sin embargo nuestra fe radica en lo que nosotros podemos comprender de la Escritura y aquella revelación que Dios hace a nuestras vidas por medio de ella. El Espíritu Santo juega un rol muy importante en este proceso, ya que nos ayuda a comprender lo que dice la palabra de Dios. Y es deber de cada uno de nosotros estudiar la palabra, comprenderla, poder conversarla, poder seguir aprendiendo más de otras personas y de esa manera nosotros tener una convicción personal. Esa convicción personal será nuestra libertad de conciencia y nosotros podremos decir ante Dios: esto es lo que yo creo, esto es lo que es la manera como yo actúo conforme a la Escritura, conforme a lo que creo que es correcto, no porque alguien me lo haya dicho, sino porque yo lo creo por medio del estudio de la palabra. Ciertamente, hay personas, hoy en día tenemos muchos libros que nos ilustran y nos guían sobre la Biblia. Tenemos estas mismas clases, tenemos las predicaciones de nuestro pastor. Sin embargo, todo esto debe ser siempre sometido a la Escritura, sometido a lo que nosotros podemos comprender y lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Si hay algo que no está contenido en la Escritura, nosotros podemos decir, y tenemos la libertad para hacerlo: en este punto no coincido contigo. En este punto tal vez seamos distintos. Y eso es parte de la libertad que existe en nuestras congregaciones. Y es muy distinto al estilo que se vive bajo un régimen que tiene este magisterio de la Iglesia que dictamina lo que creer y lo que no creer. Esta doctrina o esta forma de actuar del catolicismo existe hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver algunas frases de los reformadores con respecto a la Biblia. La Iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la Iglesia. Martín Lutero, reformador alemán. Es muy importante aquí destacar cuál es el rol que le corresponde a la Biblia y cuál es el rol que le corresponde a la Iglesia.
nosotros como iglesia y como bautistas nos sometemos a la Escritura. No sometemos desde la iglesia la Biblia a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros somos y pensamos y creemos y hacemos está siempre sometido a la Escritura. Juan Calvino, reformador suizo: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, hay una iglesia donde Dios existe, aún tenga enjambres de defectos. No existe la iglesia perfecta, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Sin embargo, toda iglesia debe tener la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo. De esa manera seguirá y permanecerá en una sana doctrina. John Knox, un reformador escocés: las Escrituras de Dios son mi único fundamento y su consistencia en todos los asuntos de peso e importancia. Es decir, es nuestro pilar en la fe, pero al mismo tiempo, en nuestra vida cotidiana, en el desenvolver diario, la Biblia siempre tiene algo que decirnos y que enseñarnos. Para terminar, leer este texto de 2 de Timoteo 3, la Biblia hablándonos sobre la Biblia. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si es posible que hayamos estudiado la Santísima Trinidad, el rol o la búsqueda de Dios hacia la humanidad, el rol que tiene la Iglesia, es simplemente porque todo aquello está contenido primeramente en la palabra de Dios. Es por eso que este es el término de esta primera etapa del módulo doctrina, porque todo lo que hemos aprendido de las doctrinas principales de la fe hallan su sustento en la Escritura, el libro que Dios nos ha entregado para poder continuar guiando nuestras vidas hasta el fin del mundo. Eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. No olviden que pueden realizarme dudas, preguntas, consultas, comentarios. Agradecer a mi hermano Renato, con el cual hemos estado hablando y me ha planteado algunas preguntas muy interesantes con respecto a las clases anteriores y que espero que en algún momento podamos conversar. Muchos saludos a todos, bendiciones y nos vemos la próxima clase.